Muy buenos días, mi nombre es Nander López y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el contrato. El contrato es una convención entre dos o más personas con la finalidad de constituir, modificar o extinguir un vínculo jurídico que exista entre ambas partes. Para la formación del contrato existen dos maneras. Una manera puede ser inmediata y la otra puede ser que requiera un proceso más amplio de comunicación entre las partes para analizar y discutir toda la parte contractual que quieren acordar. Eh, Existe un elemento importante que es la oferta, la cual hace el oferente con la intención de poder, digamos, convencer a la otra parte, la cual debería manifestar su aceptación mediante una comunicación al oferente para darse, digamos, materializado el contrato. Dentro de las ofertas podemos hablar de la oferta con plazo y la oferta sin plazo. La oferta con plazo requiere que una de las partes, eh, digamos, quien deba dar la aceptación, tiene un plazo establecido para decir si acepta o no acepta el contrato como tal. Y sin plazo, simplemente la persona que requiere dar la aceptación tiene un tiempo más o no tiene un plazo fijo para dar dicha aceptación. Los elementos de existencia del contrato tenemos el consentimiento, que es la acción de consentir o condescender o estar de acuerdo de que se haga una cosa. El objeto, el elemento objeto, se refiere a la obligación que se crea bajo el contrato, es decir, mediante este objeto se puede materializar en dar, en hacer una cosa o no hacer. El objeto debe ser real, posible y lícito, es decir, que no tenga ningún vicio o una contrariedad de acuerdo al ordenamiento jurídico. La causa es el motivo que mueve a las partes a realizar dicha contratación. Entre los elementos de validez del contrato existe la capacidad, que es la habilidad que tiene las partes de contratar y de hacer actos jurídicos de acuerdo al ordenamiento. El consentimiento válido se refiere a las manifestaciones de voluntad, las cuales deben ser o deben estar libres de irregularidades, de anormalidades o vicios que puedan dañar la buena voluntad entre las partes para realizar dicha contratación. La clasificación, los contratos se clasifican, digamos, de manera legal y los de manera doctrinal. En la manera legal se tiene que los contratos se rigen por lo establecido en una normativa legal, mientras los doctrinales no. Dentro de la clasificación legal tenemos los unilaterales, donde se destaca la donación, donde acá se obliga el donante hacia el donatario. El depósito, el depositario se obliga a devolver la cosa al depositante y mantenerla en buen estado. El mutuo en el mutuo se obliga al mutuario a devolver al mutuante una cosa, digamos, de manera equivalente, o sea, que sea, sí, esa es la palabra, equivalente entre ellas mismas. En el comodato se obliga al comodatario a devolver la cosa al comodante. Entre los contratos bilaterales o sinalagmáticos tenemos la venta, en el cual se obliga al vendedor a transferir al comprador la propiedad de una cosa o de un objeto, y el comprador tiene la obligación de cancelar un precio por dicha venta. En el arrendamiento se obliga al arrendador a entregar la cosa arrendada al
al arrendatario y este a su vez debe mantener esa posesión. El arrendatario se obliga a entregar al arrendador las pensiones productos de dicha contratación. En la permuta, ambas partes se obligan a entregarse las propiedades de los objetos permutados. Existen también los contratos bilaterales perfectos, en los cuales ambas partes, desde el inicio del contrato, nacen obligaciones y derechos para ambas, pues, es decir, son recíprocas las obligaciones de derechos y obligaciones. Las bilaterales imperfectas es cuando nace digamos, de una parte surge una obligación. Sin embargo, a medida que transcurra el tiempo o el contrato, a futuro puede darse obligación para ambas partes. Los contratos onerosos se caracterizan por eso, porque ambas partes son obligaciones recíprocas. Sin embargo, no siempre involucran las cláusulas contractuales económicas. O sea, pueden darse otro tipo de negociaciones que no requieran simplemente el carácter económico. Los contratos desinteresados, en los cuales una de las partes busca una prestación o un beneficio en favor de la otra, pero sin afectarse ni económica ni patrimonialmente. Sin embargo, en los contratos de liberalidades sí existe la posibilidad de que la persona que beneficia al otro sí se vea involucrado en un empobrecimiento y a su vez una afectación económica o patrimonial. El contrato aleatorio, los beneficios no son acordados en el momento que se firma el contrato, a diferencia del contrato conmutativo, que sí, desde el inicio del contrato las partes acuerdan todas las situaciones que se puedan generar en dicho contrato. Los contratos nominados se encuentran contemplados y normalizados expresamente en una norma legal, y los innominados no. Entre los contratos doctrinales, como dijimos, no están establecidos o no se rigen por un ordenamiento jurídico. Están los contratos consensuales, los cuales exige el mutuo consentimiento entre las partes. En los contratos reales, aparte del consentimiento que existe entre las partes, debe existir que se debe entregar la cosa a la parte que corresponda mantenerla. En los contratos solemnes se deben, aparte del consentimiento también, se deben manifestar unas solemnidades o unas formalidades para que se dé dicho contrato. En los contratos de cumplimiento instantáneo o de tracto instantáneo son aquellos que por su naturaleza nacen y que se ejecutan instantáneamente, de una sola vez, a diferencia de los contratos de cumplimiento sucesivo o tracto sucesivo, que no se realizan en un solo momento o en un momento establecido. Los contratos principales son autónomos y no requieren ningún otro tipo de contrato para materializarse. Los contratos paritarios son producto de un libre y consciente acuerdo entre las partes. Y por último, los contratos de adhesión, una de las partes pone todas las condiciones y la otra parte simplemente debe aceptar o no dicho contrato. Bien, esto ha sido todo por los momentos y espero les haya gustado la exposición. Hasta luego.